Hola, soy Alfonso Valle, cardiólogo en el Hospital de Denia, y en los próximos 5 minutos vamos a hablar, yo creo, de un tema trascendental como es el riesgo residual en nuestros pacientes que han tenido un evento cardiovascular o que han tenido una enfermedad coronaria, ¿no? Este artículo del New England yo creo que recoge muy bien la importancia y la trascendencia de este tema. Vemos que de lo que son la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo clásico que todos conocemos, hipertensión, diabetes, fumar, etcétera, etcétera, explican aproximadamente el 50-55% de los eventos. Pero hay un 40% de riesgo que no se explica por los factores de riesgo que tradicionalmente evaluamos en nuestras consultas o con el paciente hospitalizado. El ejemplo paradigmático de esto, ¿qué es? El colesterol, ¿no? ¿Qué pasa con esos pacientes que los tengo con terapia, con estatinas, con hipolipemiantes y tengo el objetivo de cumplido? Bueno, pues que sí que voy a reducir el riesgo relativo en un 35%, pero sigue habiendo un 65%, 2 de cada 3, que tienen riesgo cardiovascular, que siguen teniendo ese riesgo residual. ¿Y a qué se debe ese riesgo residual? Bueno, creo que esta diapositiva la hemos visto todos, ¿no? Que hay múltiples factores, ¿no? Desde el mundo de la dislipemia, la lipoproteína A, la inflamación, la dislipemia heterogénica representada por los triglicéridos, la diabetes, y esto es de lo que vamos a intentar hablar de manera somera en los próximos minutos. Respecto al punto de la inflamación, ¿no? Yo creo que esto es un tema de moda en el que últimamente evaluamos en todos estos pacientes con un evento coronario la proteína C reactiva ultrasensible, entre otros parámetros. Porque sabemos que al final la aterosclerosis no deja de ser más que la representación de la inflamación a nivel del endotelio. Y tenemos estudios con moléculas como canakinumab o con colchicina en el que nos demuestra que en pacientes con cardiopatía isquémica, como el estudio Cantos o el estudio Colcott, el usar un antiinflamatorio tan barato como es la colchicina reduce eventos cardiovasculares. Por tanto, si yo controlo la inflamación, evidentemente voy a reducir el riesgo de mi paciente. Otro de los puntos claves en esa valoración del riesgo residual es también un tema de moda, como es la lipoproteína, ¿no? Un tipo de molécula lipídica, de lipoproteína, con un contenido muy amplio de ApoA y que sabemos que es especialmente aterogénica. Y además afecta a un grupo muy importante de la población, ¿no? Llega más o menos en población general a ser un 20%. 1 de cada 5 personas tienen una LPA elevada. Esta lipoproteína A elevada, que podemos entenderlo como de más de 75 nanomoles litro, más de 30 miligramos decilitro, sabemos que no hay una correlación exacta entre una u otra unidad, multiplica casi por 3 el riesgo de estenosis aórtica severa, duplica el riesgo del infarto, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y aumenta el riesgo de ictus. Y puede ser en pacientes que tengan su LDL o su colesterol total perfectamente controlado, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que nos dicen las recomendaciones? Que en todo paciente, en al menos una vez en la vida, hay que medir este parámetro. Y más en aquellos con carga familiar o pacientes con un evento. Es verdad que a día de hoy no tenemos una terapia para reducir esta LPA, pero sabemos que tenemos hasta 5 moléculas en marcha en ensayos clínicos, desde anticuerpos monoclonales, RNAs de interferencia, incluso una molécula ya vía oral como muvalaplin, que vamos a estudiar si esa reducción efectiva que tiene de las cifras de LPA concluye en reducir eventos cardiovasculares en nuestros pacientes, tanto la mayor parte de los ensayos clínicos en prevención secundaria, pero también tenemos un porcentaje importante de pacientes en prevención primaria. Y creo que esto es especialmente importante en los pacientes que vemos los cardiólogos porque esa incidencia de LPA alta es muy superior en aquellos pacientes de riesgo cardiovascular intermedio, alto o de riesgo extremo, ¿no? Es, digamos, selección natural, es el vértice de la pirámide. Estos pacientes que han tenido eventos, sobre todo si son pacientes jóvenes o, vuelvo a decir, con carga familiar, tenemos que pensar siempre en medir lipoproteína. Y quizás otro de los marcadores, aunque realmente es casi un marcador subrogado, ¿no? Es la cifra de triglicéridos, ¿no? Esto es el hermano pobre de la dislipemia, ¿no? Les hicimos caso, les dejamos de hacer caso y al final sabemos que no deja de ser más que una parte clave de esa inflamación y de esa resistencia insulínica. Y sabemos que en aquellos pacientes con evento cardiovascular, triglicéridos por encima de 150, independientemente del nivel de lípidos, me van a aumentar el riesgo. Y la reducción de estas cifras de triglicéridos, en diferentes estudios ya clásicos, demostraba que producía una reducción de eventos. Esta diapositiva o esta imagen me gusta mucho, ¿no? Como la hipertrigliceridemia al final es la nube negra, ¿no? de muchos procesos que ocurren en estos pacientes, principalmente lo que es la dislipemia heterogénica, lo que es la resistencia insulínica, lo que es la inflamación, la hipertensión, el ovario poliquístico, y todo esto evidentemente me va a aumentar la disfunción a nivel endotelial y la aterosclerosis.
A día de hoy, además, tenemos ya moléculas demostradas y que vienen en las guías, como es el EPA, el ácido eicosapentanoico, que, aunque su objetivo principal no es reducir las cifras de triglicéridos, es en el parámetro que nos vamos a fijar para la indicación. Y esta indicación viene dada por un estudio que cambia un poco el mundo cardiovascular, como es el estudio REDUCE-IT, en pacientes con evento cardiovascular, con lípidos controlados por debajo del LDL de 100 y con triglicéridos por encima de 135 a 500. El dar 2 comprimidos por la mañana de EPA y 2 comprimidos por la noche de EPA en este ensayo clínico multicéntrico con una N realmente importante, reducía el MACE, reducía el evento cardiovascular en un 25%, este riesgo residual de tener un evento en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y lo que es más importante, ese beneficio de reducir eventos no depende de cuánto bajo los triglicéridos ni de qué cifra de triglicéridos parto. Por eso decimos que al final los triglicéridos no deja de ser un parámetro subrogado en todo ese beneficio antitrombótico, antiinflamatorio, de mejoría de la dislipemia heterogénica que va a tener esta molécula. Fijémonos cómo esa reducción de eventos ocurre casi de una manera también precoz en pacientes que ya han tenido su infarto o su ictus. Y como decía, y creo que esto es trascendente e importante, no depende de la cifra de triglicéridos de la que partamos, ni de la cifra de triglicéridos a la que vayamos a llegar. Esto es como, por ejemplo, las moléculas de GLP-1 que reducimos peso, pero el beneficio cardiovascular no depende de esa reducción. Hay efectos más allá de solamente esa reducción de peso o, en este caso, de la cifra de triglicéridos. Lo que sí que tenemos claro son los porcentajes de reducción y las NNTs muy bajas en pacientes bien tratados en prevención secundaria con esta molécula de ácido eicosapentanoico. Y además la consistencia de los resultados. Sabemos que en todos los subestudios de pacientes, me da igual diabético, no diabético, bypass, stent, función renal, infarto previo, lo que queramos, en todos los estudios sigue demostrando una evidencia. Y para terminar, el cuarto pilar de este riesgo residual, pues muy probablemente sea la diabetes, ¿no? Y a día de hoy es verdad que hemos cambiado el pensamiento de la diabetes, no nos centramos en un parámetro analítico como es la glicada, que evidentemente va a ser importante, sino en reducir el riesgo cardiovascular. Y aquí tenemos los SGLT2 y más recientemente GLP-1 semaglutid en el estudio REDUCE-IT, que demostraba una reducción del 20% del MACE, de la muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal, independientemente del peso que partamos, a partir de índice de masa corporal de 27, que eran los pacientes que incluíamos, y también muy importante, independientemente de la reducción de peso que conseguimos. Por tanto, y para concluir, no nos tenemos que conformar con controlar la tensión, con controlar la cifra de glicada, con controlar el LDL. Tenemos que pensar de una manera global en este paciente de riesgo muy alto o de riesgo extremo, como es un paciente de prevención secundaria, y valorar todos estos parámetros de riesgo residual que tenemos en el día a día en nuestras consultas, en nuestras salas de hospitalización. Muchas gracias a todos.